Yo quiero que tú vayas buscando en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21. Estaremos leyendo. Y hoy estaré compartiendo una palabra bajo el tema: sufrimiento, te llegó tu final. Díselo al que está a tu lado: sufrimiento, te llegó tu final. Profetízate a ti mismo. Veamos la porción bíblica en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante, y leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en él, estoy leyendo en Lucas 4, 18 en adelante, 16, perdón. Amén, amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Queremos escuchar tu voz, porque al escuchar tu voz trae sanidad, trae libertad y trae transformación. Aquí estamos, Señor. Háblanos. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Sufrimiento, llegó tu final. Aleluya. Sufrimiento, llegó tu final. Amada iglesia, nueva temporada. Declaro que en esta hora, esta palabra que voy a compartir en el nombre del Señor, no sea una palabra que solamente suene bonita. Amén. Porque no persigo esto. Persigo con esta palabra que Dios me ha dado, que esta palabra penetre a lo más profundo de tu corazón y que haga el efecto para lo cual Dios la ha enviado, y es alimentar tu alma de la verdad. Y hoy Dios trae una palabra que nos mueve, amén, que nos mueve hacia el propósito que Él así ha declarado. No es una palabra solamente para informarte, no, es una palabra de movimiento. Diga conmigo: movimiento. Una palabra que viene para romper cadenas. Una palabra que viene para sanar al enfermo. Una palabra que viene para libertar al cautivo. Aleluya. Jesús expresó esas palabras allí, porque el Espíritu del Señor está sobre mí.
Y ese mismo Espíritu es el que en esta mañana nos habla hoy. Y hoy te revela a ti que tal vez ha estado llorando en el silencio. A ti que te has sentido cargado, lleno de dolor que nadie conoce, pero el que te ve, el Roí, el Dios que conoce tu historia, sabe el dolor, el sufrimiento que tienes y que cargas por dentro. Que tal vez te ven riendo, pero dentro de ti estás quebrado, está quebrantado. Y hoy el cielo ha venido para interrumpir todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento que está azotando tu vida. Y hoy vengo yo a anunciar la misma palabra de mi amado Jesús. Él vino a ponerle final a ese dolor, a ese sufrimiento. Aleluya. Dios pone final a tu sufrimiento. Y esto no es una palabra que suena linda, no, te estoy hablando de una palabra profética. Porque Él no murió por cualquier cosa, Él murió, aleluya, para llevarse toda cautividad, todo dolor, toda enfermedad, aleluya, y clavarla allí en la cruz. Porque no es voluntad de Dios que estés triste. No es voluntad de Dios que estés enfermo. No es voluntad de Dios que esté atado, encadenado. Jesús dice la palabra que acabamos de leer, después que Él pasó sus 40 días de ayuno y oración, preparándose para emprender y empezar su ministerio. Luego llega a Nazaret, la ciudad donde Él creció. Y allí, aquel día de reposo, sábado, llega a la sinagoga como era de costumbre, y es de costumbre todavía en los judíos, de llegar a la sinagoga los sábados, dedicar el sábado a Dios. Nosotros los cristianos evangélicos dedicamos el domingo a Dios, por eso estamos aquí. Así que Jesús llega a la sinagoga y ese día le dieron a leer, le dieron una parte, le dieron a leer el libro y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y no fue casualidad, porque en Dios no hay casualidad. Aleluya. El libro de Isaías contenía la profecía de lo que había de venir. Por eso le entregan, no sabían lo que estaban allí, pero Jesús sí sabía lo que había de acontecer. Y le entregan el libro de Isaías, el rollo, mejor dicho. Y algo que me impresiona es que el rollo, la Biblia, el libro, como usted quiera llamar, en el tiempo de Jesús no estaba escrito en la manera que nuestra Biblia está escrito. Es decir, no había capítulo, no había versículo. Estaba todo escrito como una historia. Cuando tú haces una composición, que tú escribes una historia, ¿verdad? Así estaba el rollo de Isaías escrito. Incluso usted puede verificar eso en el museo, allá en Jerusalén, donde están parte de los rollos que se han encontrado del libro de Isaías. Es decir, que para encontrar esa porción bíblica que Jesús leyó, ni aún los mismos sacerdotes con mucho conocimiento podían llegar justamente a ese versículo. Y dice que Él abrió el libro, el rollo,
y el rollo, justamente cuando lo abrió, cae en la palabra profética que había declarado Isaías de la venida de Jesucristo. Por eso Isaías se le llama el profeta evangélico. Amén. Porque Isaías habla mucho de Cristo, aunque no menciona su nombre, pero hablaba de lo que había de venir, del Mesías. Amén. Así que vemos aquí que no fue coincidencia, fue una dirección justamente divina, porque ese pasaje estaba conectado con una de las revelaciones más poderosas del Antiguo Testamento, la revelación del año del jubileo. Aleluya. También, aparte de que habla en Isaías, si nos vamos al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y entre ellos está Levítico. En Levítico, Dios habla del año del jubileo en el capítulo 25 de Levítico. Amén. Es decir, que había todo un movimiento allí divino en ese momento. Aleluya. Ahora, ¿qué es el año del jubileo? El año del jubileo comenzaba cuando se tocaba el shofar, pero no en cualquier momento. Se tocaba en el día del Yom Kippur, y esto es más profundo de lo que podemos ver, porque antes de libertar, de tocar el shofar, venía primero el perdón. Luego viene el perdón de los cautivos, y luego el perdón de los pecados. Y Dios aquí está con esta palabra profética, donde Cristo abre el rollo. Se estaba sonando en el cielo y en la tierra de que había llegado el jubileo. El shofar estaba resonando de que el tiempo del sufrimiento, de la cautividad, del dolor, del pecado, le había llegado su fin. Le había llegado su fin, porque ya al Cristo estar justamente en el templo leyendo esa porción, antes era una palabra, pero ahora, aleluya, era la palabra misma hecha carne. El Dios mismo hecho carne, quien tiene toda autoridad para decir: has entrado al año del jubileo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿cuándo se celebraba el año del jubileo? Cada 50 años. Cada 50 años. Y Dios le decía al pueblo, eso lo puede leer usted, anótelo para que lo lea en su casa. Levítico 25, para que pueda entender más qué significa el año del jubileo. Porque no me da tiempo explicar todo, pero usted investigue. El año del jubileo es donde Dios le dijo al pueblo: cuando ustedes entren a la tierra, ustedes van a dejar el año, van a celebrar el año del jubileo, que es: dejarán la tierra en reposo. No la van a sembrar ni van a cosechar. Van a dejar que la misma tierra produzca, y comerán de lo que la tierra produzca. Porque yo mismo, Dios le decía, yo mismo haré la tierra producir para que ustedes descansen. Para que ustedes entren en el reposo. Recuerden que parte del castigo que Dios le dio al ser humano, al hombre, especialmente al hombre varonil, ¿verdad? Al hombre, porque estoy hablando no del ántropo, del hombre, le dijo: tú trabajarás y con el sudor de tu frente te mantendrás. So que el año del jubileo es el año
donde Dios le decía al pueblo: es el año del reposo del pueblo, donde yo haré que la tierra produzca, pero ustedes no la van a tocar, ni van a sembrar. Solamente recogerán de lo que la misma tierra produzca. Pero también hay más beneficios. En el año del jubileo, el que tenía deuda le era perdonada su deuda. Los esclavos eran liberados. Escucha, en el año del jubileo, los que eran esclavos eran libres. Los que tenían deuda, era su deuda perdonada. Los que le habían quitado su herencia, su terreno, le era restituido. Era el año, amén, de un nuevo comienzo. Aleluya. El año del gozo, de la paz. Aleluya. Y esto fue lo que Dios le dijo al pueblo. Pero ¿qué representaba ese año del jubileo en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaba ese año? Amén. Para lo que había de venir. ¿Representaba a quién? Cristo. Cristo. Porque Él vino ¿para qué? Para libertar al cautivo, para dar vista al ciego, para sanar al enfermo. Amén. Él vino, Él es nuestro reposo. Por eso, dale ese aplauso a Cristo. Por eso Jesús hacía milagro en día de reposo. Y los judíos, escribas y fariseos, sacerdotes, se levantaban contra él y le decían: ¿por qué tú haces milagros el día de reposo? Si hay más día para hacer milagros. Pero es que Él era el reposo. Y Él es el reposo. Amén. Ahora bien, el pueblo tenía que esperar 50 años. Tal vez habían esclavos que trabajaban tanto y lo maltrataban tanto que no duraban ni siquiera 50 años. No pudieron ver el año del jubileo en ellos. Enfermos que la enfermedad lo azotó y no pudieron ver el año del jubileo. Personas que le hicieron injusticia, les robaron, le quitaron su tierra y que murieron antes y no pudieron ver el año del jubileo. Porque había un tiempo específico que Dios había puesto de acuerdo a la ley que le había dado a Moisés. Cada 50 años. Amén. Pero aquí, aleluya, llegó el que rompe la historia y quien establece. Aleluya. Llegó el grande, el poderoso. Llegó Jesús. Tú le puedes decir al que está a tu lado: llegó Jesús. Llegó Jesús. ¿Tú has escuchado esa canción que dice: llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción, y esta casa antes vacía ahora está llena de su amor? Dale la bienvenida a Jesús. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Él está aquí. No hay que esperarlo. Él llegó. No hay que esperarlo. Él está aquí. Aleluya. Así que llegó el jubileo, hecho carne. Trajo, aleluya, la paz del Padre que sobrepasa todo entendimiento. La autoridad de Dios hecha carne. Aleluya. Por eso muchos no lo pueden entender.
¿Cómo va a ser que la autoridad de Dios hecha carne? Sí, Jesús mismo llegó para llevarse tu dolor, llegó para llevarse tu enfermedad, llegó para llevarse tu culpa, nuestros pecados, llegó para transformar nuestras vidas, llegó para romper toda cadena, llegó para decirte: yo soy tu reposo, yo soy tu justicia, yo soy tu proveedor, yo soy tu paz. Llegó para romper todo diagnóstico médico, porque cuando Él habla no hay palabra humana que pueda resistir. Cuando Él llega no hay autoridad sobre Él. Él es la autoridad máxima. Por lo tanto, si Jesús habita en ti, ese dolor que tú estés atravesando, aleluya, tiene su fecha de cadución. No es para siempre ese dolor. Por eso dile al sufrimiento: llegó tu final. Porque yo he decidido creer, aleluya, en el jubileo, el Cristo hecho carne, el Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado: llegó el final de tu sufrimiento. Dile: llegó el final de esa tristeza. Come on, profetízalo. Profetízalo. Por eso cuando Jesús llegó a la ciudad, el ciego gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía que el jubileo había llegado. El jubileo, el que podía abrir sus ojos. No había médico, no había ciencia, no había nada que pudiera abrir sus ojos. Y él gritaba: el jubileo está aquí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que Jesús, aleluya, oyó su clamor y sanó su enfermedad. Es una decisión de seguir en el sufrimiento o decirle: sufrimiento, llegó tu final, porque yo sé que mi jubileo está aquí y está conmigo. Aleluya. Come on, levanta tus manos y adora a Dios. Come on, adora al Señor. Aleluya. Llegó para sanar al quebrantado de corazón. Llegó para libertar al cautivo. Llegó para, aleluya, traer justicia. Yo quiero que tú le hables al corazón, a tu corazón. Porque muchas veces nos conformamos y creemos que no hay esperanza, que el jubileo puede llegar para otro, pero no para mí. Como aquel cojo que estaba en el estanque de Bethesda 38 años, esperando que se movieran las aguas y que viniera el ángel, o que alguien se compadeciera y lo cargara y lo llevara y lo estirara al estanque. Y llegó el jubileo y le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque cuando llega el jubileo a tu vida, Él no te anda con rodeo. Él te pregunta: ¿quieres ser sano o no? Él no te está dando detalles, ni te está preguntando: ay, nadie se ha compadecido de ti. Ay, bendito Dios mío. Ay, el pobrecito, la pobrecita. Ni te está pasando mano a esa compasión, porque eso es lo que quiere el diablo, que tú acaricies tu posición. Pero hoy te dice el jubileo: ha llegado el Cristo y he venido para mudarte del dolor al gozo, del sufrimiento, aleluya, a la alegría, de la enfermedad a la salud, del pecado a la santidad. Hoy vengo a moverte de lugar. Oh, yo no sé si tú puedes sentir a Dios, pero Dios está aquí. Declaro que esta palabra te sacuda y te haga entender que el Dios que está contigo es más fuerte que ese problema. Él vino para pregonar libertad. Libertad a esa depresión que que te está volviendo loco, que está tomando pastillas y no puede dormir. No, pero es que a otros Dios puede sanar. El jubileo llegó para ti.
El paralítico estaba ahí, 38 años, y Dios le pregunta, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí. No tengo quien me entre. Se había acostumbrado y le están preguntando si quiere ser sano. Hay mucha gente, aleluya, hoy en día que están enfermos, no porque Dios no ha querido sanarle, es porque ellos han querido mantenerse en esa posición de enfermedad, porque se han acomodado en su posición de enfermedad. Pero el jubileo está aquí, y tú y yo, los que hemos sido sanados, tenemos que despertarlo y decirle, mira, llegó el jubileo. Despierta, despierta, llegó el jubileo. Despierta, llegó tu victoria, llegó tu paz, llegó tu gozo, llegó Cristo. ¿Cuál fue la palabra que él expresó? El Espíritu de Jehová está sobre mí, el ungido, porque me ha ungido. Aleluya. Y tú sabes lo que quiere decir el ungido. Aleluya, quien tiene toda autoridad. Autoridad para perdonar pecado, autoridad para cancelar tus deudas, autoridad para, autoridad para una liberación total. Pero hay palabras que sacuden a muchos, pero no hace cambio. ¿Por qué? Porque no se trata de palabras. Yo estoy hablando de palabras, pero se trata de una decisión de tú creer en lo que Dios te ha dicho. De tú creer y agarrar esa palabra. Llegó tu jubileo hoy. Algo que me encanta, que cuando Jesús lee la porción, dice, se ha cumplido las escrituras. Oye, hoy Él dice, se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. ¿Cuál escritura? La que el Padre había profetizado desde Génesis 3:15. Y todo el Antiguo Testamento y el Pentateuco te está hablando del Mesías. Amén. La que habla del año del jubileo, Levítico 25. Y la que habla Isaías 61. Se cumple hoy. Y me encanta porque él dice hoy. Y el hoy es continuo. El jubileo no tiene que esperar 50 años. Come on, el jubileo. Ellos tenían que esperar cada 50 años. Él dice, se cumple. Y tu jubileo es cada día hoy. Cada mañana se cumple. Cada mañana es tu día de jubileo. No importa los problemas, no importa las batallas, no importa la lucha, no importa la tristeza, no importa el dolor, no importa lo que se levante. Es tu tiempo de jubileo. Es tu tiempo de jubileo. Esta palabra se cumple hoy. Por lo tanto, cuando venga la tristeza a quererme invadir o quererse hacer dueño de mi corazón, declara, ha llegado el jubileo hoy. Hoy, no mañana. No mañana. Es hoy. Aleluya. No cuando las cosas mejoren. Es hoy. No cuando vaya al doctor y me tenga que hacer el diagnóstico para ver si... No, es hoy. Porque no caminamos con diagnóstico, ni caminamos, amén, con pronóstico. Es hoy. Y tú tienes que caminar hablando y decretando lo que el jubileo te dice. Aleluya. Y te ha dicho que Él está contigo. Me acuerdo cuando rentamos este lugar. Yo le dije al landlord, amén. Yo le dije a él, mira, yo no te voy a firmar, no te vamos a firmar lease a ti. Nosotros vamos a comprar este lugar. Y él se sonrió. Amén. Porque lo imposible Dios lo hace, ¿qué? Cuando se levante el enemigo y se levante obstáculo delante de ti, dile, diablo, te equivoca. El jubileo está conmigo. Así que yo celebro mi jubileo hoy. Cada mañana, cada día, cada hora.
cada minuto, cada segundo. Celebra tu victoria. Mira, anda, amén, como lo que eres. Porque precisamente el jubileo le devolvía la identidad al ser humano. Le devolvía la identidad. ¿Cómo así? Los esclavos no tienen identidad, pero cada 50 años le llegaba el jubileo. Al ser ellos libres, se le devolvía su identidad de que ya no eran esclavos, ya eran ¿qué? Propietarios, ciudadanos con derecho. Y tenemos todos los días que andar así. Nosotros tenemos identidad. El enemigo nos golpea y nos trae dardos todos los días con problemas, situaciones, para mantenernos esclavizados. Pero Dios hoy nos dice, amén, del jubileo es hoy. Y yo quiero que tú lo creas, amén. No importando lo imposible, cuando el asunto se torna más imposible, oye, declara que tu jubileo es hoy. Porque más grande es tu victoria. Porque más grande será tu victoria. Los esclavos eran liberados, no importando cuántos debían. Nadie podía permanecer atado en el jubileo, porque el jubileo traía cancelación de deuda. Aleluya. Dios borra toda deuda que tú tengas. Dios lo ha hecho. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Si tú también eres hijo. El pasado ya no más te puede perseguir. Cuando tú andas en el hoy de Dios, en el jubileo de Dios, el pasado no tiene autoridad sobre ti. Aleluya. Porque en tiempo de jubileo Dios trae restitución. La tierra regresa a su dueño. Dios te hace dueño. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Te trajo aquí para poseer la tierra que Él te da. Te trajo aquí para que sea cabeza y no cola. Te trajo aquí, amén, no para que tú pidas prestado, sino para que vengan a ti a pedirte prestado. Porque lo que perdiste, Dios te lo devuelve, te lo restituye. Estoy profetizando que lo que te fue quitado, aleluya, el ungido, el Cristo, el Todopoderoso, Él es quien peleará por ti para que sea todo lo que te quitaron sea restituido. No sé lo que tú hayas perdido. Tal vez hayas perdido tu familia, hayas perdido tu matrimonio, hayas perdido, amén, tus hijos, hayas perdido la relación con tus padres. No sé lo que hayas perdido. Tal vez hayas perdido tu empresa, hayas perdido tu empleo, hayas perdido tus sueños, tu salud. Para Dios no hay nada imposible. Y el año del jubileo está aquí. Cristo es nuestro eterno jubileo. Y Él te restituye todo lo que el enemigo te quitó. Para darte descanso. Para darte descanso. Si Él mismo dijo, ya no más esté afanoso. Si Él mismo dijo, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, y yo os haré descansar. No cargue más ese peso. No cargue más ese dolor. No cargue más esa culpa. No cargue más esa carga tan fuerte. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Él no murió para que tú sufrieras. Él murió para hacer nuestra vida
suave, porque ligera es su carga. Amén. Y fácil es su yugo. Y Él tomó nuestro lugar. Iglesia, la vida es muy fuerte. Vivimos en tiempos donde la rutina de la vida, la carga, la familia, el trabajo, los problemas nos ahogan. Pero cuando descansamos en Él, podemos ver el jubileo manifestarse. Y ahí es que está aprender a descansar. Como dije el domingo pasado, cuando Jesús estaba en aquella tormenta, Él sabía que había tormenta. Pero ¿qué hacía Él en medio de la tormenta? Dormía. ¿Y qué significa dormir en medio de la tormenta? Que estaba ¿qué? Confiado. Este es el año, aunque se anuncie tantas cosas difíciles, Dios quiere que aprendas a descansar en Él, a dormir en Él, porque Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. Dile al que está a tu lado, Él cuida de ti, díselo. Dile, Él cuida de ti. Come on, dile, Él cuida de ti. Él sabe tus problemas, Él sabe la carga, y Él más que nadie, Él está pendiente. Él no se ha olvidado de que tú tienes ese problema. Él sabe el problema que te está robando el sueño. Él sabe el problema que te está robando la paz. Él sí lo sabe. Y Él está pendiente, pero Él quiere que aprendas a descansar en Él y dormir. Señor, cuando ustedes duermen, cuando dormimos, ¿verdad? El cuerpo está en acción. No, está tranquilo. Pero Dios quiere llevarnos a esa dimensión, que aprendamos a descansar en Él en la tormenta. Porque es que muchos decimos, no, yo descanso en Él, pero tú lo ves resolviendo ellos. Entonces Dios se cruza de lado, se cruza los brazos. O Él o nada. El pueblo dependía. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él totalmente. Y voy ya aterrizando. El año del jubileo era una profecía de lo que había de venir. Y ya la profecía se cumplió. Cuando Él dijo, esta escritura, aleluya, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Es decir, de que no había excusa de andar usted con cargas que no debe de llevar. No hay excusa. Amén. Porque hoy se cumple las escrituras. Llegó tu reposo, llegó tu victoria, llegó, aleluya, tu Dios, llegó nuestro Salvador Jesús, el jubileo hecho carne. Jesús, cuando Jesús llega, aleluya, Él trae consigo la victoria. Yo soy tu jubileo. Y que esto significa que el cautivo es libre, que la deuda es cancelada, la identidad es restaurada y el alma encuentra reposo. Escucha esto, el año del jubileo en Levítico era cada 50 años, pero ahora el año del jubileo en la gracia es permanente. Dale ese aplauso al Dios que te ama. Te invito a ponerte sobre tus pies. Por eso vemos que durante el ministerio de Jesús, Jesús se encuentra con un leproso. Y este leproso, la enfermedad lo tenía separado, rechazado, aislado. Pero llegó Jesús. Porque Jesús no discrimina a nadie. Jesús no separa a nadie ni clasifica a nadie. El reposo llega para todos. Aleluya. Jesús lo toca. Dice la ley que no se podía tocar al leproso, pero el reposo tocó al leproso. Aleluya.
el reposo, Jesucristo, el jubileo, tocó al leproso y trajo ¿qué? Sanidad. Lo que nadie quería tocar, Dios lo restaura. El paralítico inmovible, cargado por 4, aleluya, fue perdonado y fue sanado. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años y ya había perdido todo su dinero en médicos, pero llegó el jubileo a su ciudad y ella dijo: este es mi jubileo, yo voy a llegar a él porque sé que si solo tocare el borde de su manto seré sana, seré sano. Hay gente aquí que necesita una fe, aleluya, como esta mujer para ver maravilla sobre su vida. Su historia cambió. La mujer encorvada tenía 18 años. Jesús, aleluya, la mira con ojo de compasión y al segundo fue enderecida. Hoy, aleluya, Dios te dice que no importa tu condición, el jubileo hoy está aquí. Que tú me dices del demoniado en Gadareno, tenía toda su vida atados por demonio. Llegó Jesús, aleluya, e hizo lo que nadie pudo hacer por él. Jesús lo liberó y le dio dignidad nuevamente a este hombre. Iglesia, cada milagro es evidencia que el sufrimiento le llega a su final. Y si le llegó a hombres y mujeres en la Biblia, también te llega a ti, porque Él también murió por ti. El sufrimiento le llega a su final. Tal vez tú no estás ahora dentro de una cárcel, pero sí emocionalmente te sientes dentro de una cárcel, como decía David, atado emocionalmente. David expresó: saca mi alma de la cárcel para que yo te alabe. Hay gente que tiene el alma herida, corazones cargados y el enemigo dándole la culpa. Pero hoy Dios te dice que llegó el final de ese sufrimiento. El sufrimiento de una traición, de una decepción. El sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Yo te puedo hablar de eso. Amén. Porque cuando llega a Cristo le da sentido a cada experiencia de dolor por la cual atravesamos. Y podemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso ya no más va a golpear el enemigo en nuestra mente, diciéndonos: ¿por qué a mí? Uno mismo se pregunta. ¿Ustedes creen que muchas veces esas preguntas vienen aún del enemigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Queriendo cuestionar la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Hoy Dios te dice que se rompe ese ciclo de dolor. Y oro, amén. Quiero que pongas la mano en tu corazón, por favor. Padre, en esta hora hemos venido ante ti y hoy tú nos hablas que hace más de 2000 años el jubileo ha llegado y está aquí. Por lo tanto, aleluya, no tiene las cadenas, las ataduras no tienen autoridad sobre nosotros, porque el ungido,
el Todopoderoso ha venido para romper todo ciclo de dolor. Ha venido para cancelar toda deuda espiritual. Ha venido para restaurar lo que se ha perdido. Ha venido para activar nuestra identidad en ti. Por lo tanto, declaro, aleluya, que donde hubo cautiverio, el pecado no tiene autoridad. Donde ha habido llanto, viene restauración, viene alegría y gozo. Donde ha habido opresión, tiene que venir el rompimiento para que nazca lo nuevo de Dios. Declaro que, oh Dios, tú sanas los corazones heridos. Tú restauras, Señor, aleluya, los corazones que han sido quebrantados. Jesús, te doy gracias, porque cuando llegaste pensando en nosotros y abrazaste la cruz, tomando nuestro lugar. Aleluya, y aceptaste la voluntad del Padre. Tú podías haber renunciado a esa asignación, pero abrazaste la asignación porque sabía cuál era el fruto de esa asignación: la libertad de toda una humanidad. Y aquí estamos delante de ti. Gracias porque esa palabra se cumple hoy en nuestras vidas. El jubileo se cumple hoy. Aleluya, ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más corazones quebrantados, corazones heridos. Hoy disfrutamos el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, sopla aliento de vida, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida. Sopla aliento de vida. Oh, y haz resucitar lo que estaba muerto. Da vida a los huesos secos. Aleluya, da vida, Señor. Dale propósito, danos sentido. En esta hora te lo pido, mi Rey. Aleluya, abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos, abre nuestros labios, abre todo nuestro ser. Quita las vendas, que podamos celebrar que el año del jubileo es el hoy, es cada mañana que tú estás con nosotros. Que podamos celebrar, aleluya, cual David que danzaba. Oh, gracias por la libertad, gracias por la sanidad, gracias por la restauración, Señor. Tú eres el ungido, el que ha traído el reino del Padre aquí a la tierra. Gracias, Jesús. Amén y amén.